Apaguen los micrófonos, por favor. Julieta, si sos tan amable, gracias. Muy bien. Excelente. A ver, ¿ya está grabando esto? Bien, ahora sí está grabando. Así después lo subimos a la plataforma. Estupendo. Bueno, viendo entonces, decíamos y recordamos que las proteínas son estructuras cuaternarias compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La forma del balance nitrogenado es importante para un nutricionista porque habla sobre lo que debe de ingresar en forma de alimentos, ya sea de origen animal u origen vegetal, para mantener ese nivel de aminoácidos y de nitrógeno orgánico, ¿sí?, a niveles sostenibles en el cuerpo. Ese nitrógeno orgánico es metabolizado, ¿sí?, a través del hepatocito, donde se forma urea con ese grupo amino que luego se convierte en amoníaco, y ese amoníaco en conjunto con el dióxido de carbono forma una molécula orgánica a través del metabolismo anabólico, donde hay una inversión energética para la síntesis de este compuesto, que es la urea. La urea es excreta por vía renal, ¿sí?, formando composición, o sea, siendo parte de lo que es la orina. Bien, estas proteínas son entonces importantes a la hora de hablar de metabolismo porque ustedes saben perfectamente que todas las enzimas, o la mayor parte de las enzimas que trabajan en el metabolismo celular son proteínas. Entonces, si tenemos que hablar de control del metabolismo, vamos a hablar pura y exclusivamente de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las proteínas en el cuerpo y particularmente en la célula, ¿sí? Hoy vamos a hacer referencia a algunas cosas importantes, pero bueno, vamos a decir algunas cuestiones importantes. A ver, en el sentido de que ustedes entiendan una proteína, hoy decíamos a través de la otra clase que esas proteínas pueden estar siendo visibles, como pueden ser parte de lo que es el colágeno, la elastina, proteínas que podemos ver en las carnes, ¿sí?, los miofilamentos, es decir, son estructuras moleculares complejas, son polímeros, ya sabemos, ¿sí?, son polímeros, es decir, son estructuras moleculares poliméricas, vamos a decir, es decir, se forman largas cadenas, esas largas cadenas tienen que ver con la estructuración de aminoácidos como monómeros de esos polímeros. ¿Sí? Si alguien se queda, por favor, escriba y me dice Enrique, anda más lento. ¿Sí? Los aminoácidos son las estructuras monoméricas de las cadenas polipeptídicas. Esos aminoácidos son muy diversos, existen más de 500 aminoácidos, vamos a decirlo, ¿cómo 500 aminoácidos? Sí, pasa que solamente 20 aminoácidos de los conocidos en la naturaleza son los que forman nuestras proteínas estructurales, ¿sí? Entonces, de esos 20 aminoácidos vamos a decir 7, ¿sí?, que son los esenciales, y son esenciales justamente porque no tenemos la posibilidad de sintetizarlos en nuestro organismo. Otros, es decir, los 13 restantes, pueden derivar de otros aminoácidos a través de diferentes reacciones enzimáticas, convirtiendo, agregando o quitando grupos amino, grupos metilo, grupos hidrógeno, ¿sí?, grupos aromáticos, cadenas carboxílicas, es decir, cambiando la estructura y los radicales R de algunos aminoácidos podemos formar otros, pero hay unos que son indispensables, de ahí la cuestión o el concepto de esencial. Necesitamos ingerirlos con la dieta para poder hacernos de ellos en el metabolismo y no tener deficiencias, digamos. Algunas de las funciones de las proteínas son esas. A mí me parece que la más importante es la función enzimática de las proteínas. La función catalizadora, vamos a decir. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Y otra cosa con respecto a enzimas que me parece súper importante tener clave es que desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista energético, las enzimas más importantes en nuestro metabolismo, porque te lo voy a decir todas las clases cuando empecemos a hablar de rutas metabólicas, ¿sí?,
son las que se llaman las enzimas deshidrogenasas. Las deshidrogenasas están mediando los procesos de óxido-reducción, es decir, están mediando los procesos redox. Entonces, es importantísimo entender la función específica de las enzimas, ¿sí?, en el juego, en el control del metabolismo celular. El metabolismo va a ser referencia pura y exclusivamente, o el peso del metabolismo está dado en la cuestión energética. Entonces, si podemos entender cómo una molécula se está oxidando mientras otra se está reduciendo, la función de las enzimas es crucial. Otra función es la del transporte. Vos me decís, bueno, a ver, ¿qué proteína de transporte conozco? Y a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, las lipoproteínas, transporte de grasa, por ejemplo. Se me viene a la mente la albúmina, transporte de diferentes sustancias en el plasma. Se me viene a la mente la hemoglobina, transporte de gases en el glóbulo rojo. Es decir, todo lo que tiene que ver con transporte a nivel sistémico lo hacen las proteínas. La función contráctil, la actina, la miosina, los flagelos, ¿sí?, los cilios de las células, por ejemplo, ciliadas de los epitelios estratificados y pseudoestratificados del aparato respiratorio, las células contráctiles de los músculos, la actina, la miosina, la troponina, la tropoplasina, ¿sí?, proteínas estructurales, de estructuras altamente tensibles, digamos, que le permiten el movimiento, ¿sí?, que me permiten ahora estar hablando a mí y escribiendo a ustedes. Esos son proteínas. Bueno, acá dice, no, a mí me parece que una función de toxina no es una función positiva, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, muchas de las toxinas, por ejemplo, la toxina botulínica, ¿sí?, o la proteína que ustedes les va a servir ahora por micro, ¿sí?, y muchos de los venenos también son proteínas, ¿no? Bien. Entonces, proteínas estructurales, esto es fundamental, fundamental. Todas, acuérdense que el 30% de nuestras membranas plasmáticas están hechas de proteínas. Y el 70% y el 70% de las membranas plasmáticas de las mitocondrias de nuestras células están hechas de proteínas. Y con esto les voy a decir, se les va a venir a la mente una cosa muy importante que ya han visto el año pasado en biología, que es la cadena transportadora de electrones, y que vamos a ver nosotros de manera más exhaustiva. Esa cadena transportadora de electrones tiene que ver con proteínas que están en la membrana asumiendo una función de transporte de electrones, por ejemplo. Función hormonal. Todas las hormonas son proteínas, salvo aquellas que vienen de origen esteroideo, como las hormonas sexuales y las hormonas corticoides. Fíjense la función importantísima que tienen las proteínas dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? La verdad que es súper interesante. Bien, hasta acá venimos bien. Seguimos. Ahí tenemos la molécula básica del aminoácido, ya la conocemos, no voy a reparar demasiado en esto, si alguno no entiende me avisa. Y ahí tenemos una cuestión bastante particular, porque si yo tengo, donde está la flecha verde, ¿sí?, fíjense que ahí hay un grupo carbono quiral, central, asimétrico decimos, porque no es simétrico, vemos que tiene 4 vértices totalmente diferentes, ¿sí? Ese carbono quiral, ese carbono asimétrico, posee 4 estructuras, donde las que siempre están presentes son estas dos, el grupo amino, que acá tiene una modificación, te voy a contar por qué, y el grupo carboxilo, que también tiene una modificación. Esto significa de que este aminoácido está lo que se denomina ionizado. Es decir, nuestros aminoácidos, ustedes saben, las estructuras, fíjate que acá está el grupo amino normal y el grupo carboxilo normal. Sin embargo, acá hay un grupo amino y carboxilo que se denominan ionizados. Es decir, están presentes en solución. ¿Por qué? Porque las cosas, las moléculas, los compuestos, cuando están en nuestro organismo, están solubilizados dentro del citoplasma o dentro del líquido extracelular. Y esos líquidos son altamente acuosos, entonces siempre están ionizadas las partículas. Porque cuando veíamos el año pasado, ¿sí?, que todo compuesto iónico, por ejemplo, o aquel que tiene la capacidad de generar cargas, puede ionizarse, es esta capacidad. Nosotros no vamos a encontrar un grupo amino
de esta manera en el cuerpo. La vamos a encontrar generalmente de esta, y un grupo carboxilo vamos a encontrarla siempre de esta. ¿Por qué? Porque la característica que los hace ser como son es justamente la capacidad de ser iones. Entonces, vamos a encontrar generalmente un grupo amoníaco o un grupo amino ionizado y un grupo carboxilo, ¿sí? También de esta manera. Es decir, este grupo ácido ha cedido este protón, por eso decimos que son ácidos, y este grupo amino ha tomado ese protón, fíjate el NH2 que se ha convertido en NH3, decimos que estos son bases, porque las bases se comportan como aceptoras de hidrógenos, ¿bien? O aceptoras de protones, es lo mismo. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿sí? Siempre esta estructura es la estructura fija de un aminoácido y siempre esta estructura R es la estructura variable. De ahí la identidad de los aminoácidos. Nosotros hablamos de que existen 20 aminoácidos diferentes justamente por la variedad de grupos R o grupos radicales o grupos que cuelgan de la cadena principal, ¿sí? Dice ahí grupo distintivo R, ¿sí? Esa cadena lateral es la que cambia y es la que justamente da identidad al aminoácido. Y existen 20 grupos R diferentes en nuestros 20 aminoácidos componentes. Levante el micrófono, ¿cómo venimos acá? Bien. Bien, seguimos entonces. Bien. Bien. Perfecto. Estos aminoácidos vamos a encontrar diferentes clasificaciones. Yo ya les propuse la bibliografía de 3 libros diferentes. Esto es una clasificación. Una clasificación. Existen diversas, de acuerdo, siempre tengan en cuenta qué criterio utilizan para clasificar un aminoácido. Esta clasificación va a hacer referencia a la polaridad, por ejemplo, es decir, a la presencia o no de cargas en la estructura final del aminoácido. Y, por ejemplo, vamos a hablar de aminoácidos no polares, ¿sí? De acuerdo a la capacidad de ser hidrofóbicos o de ser hidrofílicos. Entonces, vamos a hablar de no polares en tanto que tengan grupos R aromáticos o alifáticos, es decir, de largas cadenas carbonadas, o de grupos bencenos. Esos son los grupos aromáticos y los grupos alifáticos. Acuérdense de química orgánica del año pasado. Y los grupos polares son aquellos grupos R que tienen la posibilidad de ionizarse, de cargas positivas y de cargas negativas. Por ejemplo, ¿sí? Tener un grupo de hidrógeno, como puede ser la glicina, lo hace ser polar, porque ese hidrógeno puede perder o puede ganar un electrón de acuerdo a cómo se comporte. Entonces, una clasificación. Bueno, acá están los 20 aminoácidos, muchas gracias, ya se los dije. Acá tenemos algunos aminoácidos. ¿Ves? Por ejemplo, acá tenemos, acá me quedó mal, alifática significa ahí arriba, vamos a cambiarlo, alifáticas. Ahora sí. Cadenas alifáticas, es decir, aquellas cadenas que son cadenas carbonadas, ¿sí? Pueden ser cicladas, pueden ser como la prolina, pueden ser, ¿sí? La isoleucina, que es una cadena carbonada, la leucina, que es justamente un grupo similar a la isoleucina, nada más que es un isómero de posesión, la valina, que es muy parecido a la prolina, ¿sí? La alanina, un aminoácido súper importante porque es el que se convierte o puede convertirse en piruvato, ¿sí? Con una desaminación de este grupo amino, puedo convertirlo en piruvato. Decimos que la alanina, escriban esto, es el aminoácido más gluconeogenético que existe. Es el aminoácido que más se utiliza para la gluconeogénesis. Fundamental también esto, ¿eh? La glicina, el aminoácido más simple, solamente tiene el grupo R, un grupo hidrógeno. Y fíjense abajo, ¿sí? Algunos grupos aromáticos, es decir, el benceno es parte. Puedo decir, el benceno es un solvente polar, es un solvente no polar. ¿Dónde está presente? ¿No? Que en la nafta nada más o en la bencina. No, a ver, señores, nuestras proteínas tienen benceno. Y ahí tenemos ejemplos. La fenilalanina. La fenilalanina es un compuesto súper importante por la fenilcetonuria, por ejemplo, una patología importantísima que tiene graves consecuencias nutricionales. Fíjense en los rótulos de nutrición muchas veces que aparece una palabra que dice sin fenilcetonúricos, es decir, sin aminoácidos que tengan la capacidad de convertirse en eso. La tirosina, un aminoácido súper importante, ¿sí? Para convertirse, por ejemplo, en la hormona tiroidea. El triptófano,
son aminoácidos, por favor, ténganlos muy presentes, porque estos son importantísimos. Algunos otros ejemplos. Aquellos que tienen azufre, hoy les decía cuando hablábamos de composición química, que eran estructuras cuaternarias, porque poseían pura y exclusivamente nitrógeno orgánico. Bueno, también poseían, yo les dije, alternativamente azufre, y acá tenemos el ejemplo, la cisteína y la metionina, dos aminoácidos súper importantes para la nutrición, ¿sí? Y son, por ejemplo, aquellos que tienen rulos, ¿sí? Son los grupos azufre de las proteínas, son los que están presentes, los que forman los que se llaman los puentes disulfuro. Los puentes disulfuro son similares a los puentes de hidrógeno y son los que permiten la estructura, digamos, compleja en el espacio, y son los que forman, por ejemplo, los rulos en el pelo, que por eso cuando uno se plancha, lo que hace es romper temporalmente los puentes de sulfuro, porque con el calor, el agregado de energía hace que se rompa ese enlace. Muy bien. Bueno, acá tenemos algunos con carga, la arginina, por ejemplo, la histidina. Bien. Acá tenemos el puente de sulfuro, ¿lo ven? La cisteína y la cistina. Esto es un puente de sulfuro. Los aminoácidos dijimos, se enlazan a través de enlaces covalentes de alta energía. Y esos enlaces covalentes de alta energía son un tipo, ¿sí?, de enlace covalente que se denomina enlace amida con D. Ténganlo bien claro, que no es una amina, la amina es distinta, la amina es aquel grupo que solamente posee el grupo nitrógeno, un grupo amino. El enlace amida es esto que ven acá, la conjunción, ¿sí?, la conjunción del grupo carboxilo, el hidroxilo de un grupo carboxilo terminal, este es un grupo carboxilo, más el hidrógeno del grupo amino del aminoácido siguiente. Este compuesto acá forma agua por condensación, acá la ven al agua que se está yendo, y se forma un enlace carbono-nitrógeno con una doble ligadura al oxígeno, que eso es el grupo amida, y es la que da la estructura polimérica de la proteína primaria, ¿sí? Es decir, la estructura primaria de la proteína está justamente basada en el enlace amida. La consecución de aminoácidos determina la estructura primaria de las proteínas. La estructura primaria es justamente la sumatoria de aminoácidos que la conforman. El grupo amida, o también llamado enlace peptídico, porque justamente lo que se forma aquí es un péptido. El péptido es la conjunción de dos aminoácidos. Vendría a ser el análogo al disacárido, si se quiere, ¿sí? Dos aminoácidos juntos forman un péptido. Ese péptido está unificado por un enlace amida o peptídico. Y bueno, yo te voy a preguntar, levanten los micrófonos ahora, por favor. Lo que voy a preguntar es lo siguiente. ¿Nosotros obtenemos energía de las proteínas? Sí, cuando no tenemos hidrato de carbono para metabolizar las grasas y obtener energía de ahí, usamos la proteína, ¿o no? Exacto, es la tercera vía al cual nosotros metabólicamente vamos a buscar energía. Ojo cuando decimos que nosotros rompemos los enlaces peptídicos, ojo cuando nosotros decimos que rompemos los enlaces peptídicos para la obtención de energía, porque eso está no mal, está re mal. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una proteína, vamos a poner un ejemplo muy, muy burdo, que tenga 3 aminoácidos, es decir, es un tripéptido, ¿sí? El tripéptido este tiene 3 aminoácidos. Y vamos a decir que lo comemos al tripéptido y en el estómago es degradado por la pepsina. La pepsina, justamente, vamos a decir, es una endopeptidasa, es decir, va a romper los enlaces peptídicos desde dentro de la molécula. Y después, cuando la digestión sobreviene, gracias a las enzimas pancreáticas, como pueden ser las carboxipeptidasas y las aminopeptidasas, que son exopeptidasas, van a romper los enlaces laterales de amino y van a romper los enlaces carboxilo del otro extremo. Entonces, entre la pepsina que rompe estos enlaces, o como la tripsina y la quimiotripsina,
rompen los enlaces endógenos. Y las carboxi, las aminopeptidasas que rompen los enlaces extremos, voy degradando la proteína. Pero ojo, yo no degrado la proteína a nivel digestivo para hacerme de la energía. Degrado los enlaces para hacerme de los aminoácidos, que es lo que se va a absorber. El aminoácido pasa al sistema portal, y el sistema porta, ¿a dónde va? Levanten micrófonos. Es el sistema portatático al hígado. ¿Y a dónde va? Todo lo que absorbo, a primera fase, ¿a dónde va? La circulación. Y la circulación desde el intestino, de la región mesentérica, ¿a dónde va por el sistema porta? ¿Cuál es el destino del sistema porta? ¿Cuál es el destino de la vena porta? El hígado. Claro, entonces, todo lo que en primera fase se absorbe va a parar al hígado. El aminoácido no se degrada en el sistema digestivo para obtener energía, ni tampoco se degrada la glucosa para obtener energía en el intestino. Todo lo que yo hago en el intestino es subdividir a la mínima expresión, llamale monómero, llamale monosacárido, llamale nucleótido, llamale aminoácido, llamale ácido graso y glicerol, o llamale colesterol no esterificado. Todo eso lo absorbo, lo mando a vena porta o lo mando a vaso pilífero y todo termina en el hígado, donde se decide el destino metabólico. Por eso es tan importante el hepatocito, porque recibe toda esa, digamos, caterva de moléculas y es donde va a decidir, bueno, con los aminoácidos que acabo de observar, hago esto, con la grasa que acabo de observar, hago esto, con la glucosa que acabo de observar, hago esto. Y ahí está pura y exclusivamente el destino metabólico de cada uno de los nutrientes. Después irán a la célula, después pasarán a la circulación general por venas suprahepáticas, vena cava inferior, y ahí a la circulación general. ¿Me siguen con este pensamiento? ¿Alguien no lo entiende? ¿Todo el mundo lo entiende esto? A ver, voy a mirar el chat porque no sé si están hablando por ahí. Bien, sí, perfecto. Claro, al pool de aminoácidos, correcto. Bien, perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. Bueno, esto ya es lo que estuve diciendo. Las proteínas macromoleculares pueden contener... Bueno, esto es importantísimo, ¿no? Una molécula grande, un colágeno, ¿sí? Puede tener entre 400 y 25.000 aminoácidos. Cuando hablamos de residuos, hablamos de colas de aminoácidos, ¿sí? 25.000 residuos, es decir, son estructuras súper complejas, ¿eh? Súper complejas. Realmente que sí. Bueno, al final yo me quedé con el tema del ácido úrico y no comenté más nada porque se nos cortó la clase. El ácido úrico nosotros también lo tenemos en el sistema general, está en la sangre, y es un producto de desecho del metabolismo del nitrógeno orgánico, sí, también, pero eso no es la urea, se van a preguntar ustedes, sí. El ácido úrico proviene del metabolismo del nitrógeno orgánico proveniente de la degradación de las moléculas de la clase pasada, es decir, proveniente de la degradación de las bases nitrogenadas. Por eso ustedes, todos, trabajan un carácter físico-químico que se determina como purinas. ¿Recuerdan eso? Las purinas justamente lo que hacen es ver, dentro del estilo de la alimentación que le proponen al paciente, ver qué características nitrogenadas tiene. Y ahí lo que voy a evaluar es los reinos animales y vegetales y la proporción de ellos dentro de la alimentación. Y ojo con pensar que las purinas están solamente presentes en el reino animal y que no le vamos a dar carne porque tiene ácido úrico elevado. Es decir, por ejemplo, un paciente con gota. ¿Sí? La patología de la gota es una elevación sostenida de los niveles de ácido úrico, es decir, de la uricemia. Una uricemia que está elevada generalmente da dolor articular porque lo que sucede es que esos cristales, o sea, ese ácido úrico se cristaliza en las articulaciones y genera muchísimo dolor. Uno de los tratamientos es el uso de colchicina. Y el tratamiento que se acompaña para bajar los valores de ácido úrico es justamente una dieta hipopurínica. Pero ojo con pensar, ¿sí? Les dejo una tarea personal, que es buscar aquellos alimentos fuentes de purinas. Las purinas, ustedes recuerden, eran un tipo de base nitrogenada, ¿sí? Entonces la degradación de esos nucleótidos
va a hacer de los ácidos nucleicos, va a hacer que exista ácido úrico en nuestro cuerpo, y no porque tengamos mucha carne, sino porque hay muchos alimentos, también de origen vegetal, ¿sí?, que provienen de aquella degradación. Bien, dicho esto, continúo con la clase. Me parece que son cosas que ustedes tienen que ir sabiendo también, ¿no?, para dejar de hablar pavada y de ver televisión, sino como futuros profesionales. Bien. Perfecto. Esta secuencia acá tiene que ver con la clase pasada. La secuencia de aminoácidos, 1, 2, 3, 4, 25.000 aminoácidos, está dada justamente por el codón del ARN mensajero que se acaba de traducir en el ribosoma. ¿Se entiende eso? Es decir, acá tenemos la imagen del ARN mensajero que está codificando y el ARN de transferencia que trae el aminoácido para la síntesis de la proteína. Si viene un ARN mensajero que acaba de salir del núcleo, que acaba de salir del ADN, me está diciendo qué es donde tengo que ir y hacia dónde moverme, ¿sí? Justamente ahí es la síntesis de proteínas donde se determina el tema de la estructura primaria, que es quien le da la identidad a la proteína. Bien. Esa estructura, justamente, bueno, hoy se está hablando muchísimo del tema del coronavirus, ¿no es cierto? Bueno, y decimos que el coronavirus muta. Bueno, muta en tanto su ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN, no recuerdo en este momento qué tipo de virus es. No sé si alguno de ustedes sabe o ha escuchado. No sé, bueno. No. No me acuerdo yo en este momento, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, justamente la característica que tiene este virus, y muchos de los virus conocidos, es la capa de proteínas que permite mutaciones, por ejemplo. Y por eso no es el mismo coronavirus de Latinoamérica que el de Asia que el de Europa, porque justamente va cambiando eso. Esto es importantísimo, las características del enlace peptídico. Decimos que es un dipolo eléctrico, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de formar dos tipos de cargas. Una carga para el grupo carboxilo y una carga para el grupo amino. Como tienen característica anfipática, digamos, tanto polares como no polares, ¿sí?, vamos a decir que son dipolos eléctricos. Entonces tienen una alta capacidad de carga, por eso decimos que las proteínas son solubles en agua. La mayoría de las proteínas, salvo que su componente R sea muy aromático, vamos a decir que las proteínas son sustancias hidrosolubles en su mayoría, salvo que el peso molecular de la misma sea muy alto, pero en su mayoría son altamente solubles. La albúmina es una macroproteína y sin embargo está solubilizada. Las lipoproteínas mismas, que tienen una alta tasa, un alto porcentaje de grasas, también son solubles en el agua. Es decir, la estructura química le permite esta deformación de dipolos eléctricos de interactuar muy bien con el agua porque el agua es un altamente polar. ¿Sí? Entonces es importante entender esto. Su característica de solubilidad en el agua y por eso también la función metabólica que tienen. Por eso las enzimas, todas nuestras enzimas trabajan en medios acuosos. Por eso la mayoría trabajan por hidrólisis. Y si una enzima labura en medio acuoso, tiene que ser altamente soluble en ella. Y acá está, por ejemplo, lo que yo siempre digo, el tema de la emulsión de las grasas. Si nosotros en el sistema digestivo no emulsionáramos las grasas primero por acción de la bilis, ¿sí?, no se permitiría que la lipasa pancreática, que viene inmediatamente después, en ese mismo intestino altamente acuoso, pudiese degradar el compuesto lipídico. Y justamente por esta cuestión. Bien. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria ya hemos hablado de ella, no tenemos mucho más para decir. Es justamente la secuencia de aminoácidos determinada por el ADN que se unen por enlaces peptídicos o enlaces amida, que son enlaces covalentes de alta energía, que por ahora no me interesa más que esto, ¿sí?, pero que sí es determinante para que va a decir lo que va a hacer esa proteína. No es lo mismo que tenga 50 aminoácidos, que tenga 500, que tenga 25.000. ¿Qué sucede? A medida que esos aminoácidos se van uniendo uno con otro, ¿sí?, a medida que esos... Voy a levantar la cámara porque acá es importante que me vean. A medida que... voy a dejar... No sé, ¿qué están viendo? ¿Mi cara o la pantalla? Tu cara y la pantalla. Ah, qué lindo, disfrutan al máximo, ¿no es cierto? Bien, bien. Entonces, cuando nosotros
hablamos de estructuras secundarias, vamos a empezar a hablar de que esa molécula que se está formando por enlaces covalentes, llamada proteína o polipéptido, ¿sí? Vamos a encontrar que los grupos R que la van formando, naturalmente tienen diferentes naturalezas. Habíamos dicho naturalezas polares, naturalezas no polares, aromáticas, alifáticas, cargas polares, negativas, positivas, neutrales. Es decir, van a empezar a interaccionar, porque la naturaleza constantemente está en interacción. La química acá está en interacción. Entonces, si yo tengo un grupo R positivo y un grupo R positivo al lado, acá hay un rechazo. Entonces, estos dos aminoácidos, más que estar pegados, van a estar distanciados. Y al lado de este voy a tener un grupo polar y al lado de este un grupo no polar. Y estos justamente se van a estar también rechazando. Y sin embargo, acá al lado voy a tener dos grupos, uno polar y uno positivo. Entonces aquí quizás haya una interacción. Entonces acá está abierta y acá está cerrada y acá vuelve a cerrarse. Entonces empieza a torsionarse esa molécula, ¿sí? Con lo cual voy a empezar a hablar de estructuras que ya no son primarias, sino que empiezan a hablarse de estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Vamos a hablar ahora de la secundaria en principio, ¿sí? Porque justamente esta estructura secundaria va a haber dos tipos de estructura secundaria. Y acá va a tener que ver con la solubilidad que le vamos a dar a esa proteína y a la función que va a tener esa proteína dentro de del destino que va a tener metabólico. Si yo tengo una proteína que va a ser estructural, que va a ser de origen contráctil, que va a estar tirando hacia un lado del espacio, por ejemplo, una actina, una miosina, o una proteína de los microfilamentos del citoesqueleto, por ejemplo, o una proteína que forma los ribosomas, o una proteína como pueden ser las histonas, que son parte de los ácidos nucleicos. Son proteínas que tienen que tener estructuras y sostener estructuras tridimensionales. Por lo tanto, esa estructura va a ser, ustedes vieron el año pasado, por ejemplo, clasificación de estructuras fibrosas. Una estructura fibrosa es una estructura que puede tensarse como una serie de cables de acero que sostienen una fuerza. Entonces esas proteínas fibrosas no van a ser solubles en el agua, por ejemplo. A ver, un hueso, que es una estructura fibrosa de proteínas del colágeno, no son solubles en el agua, salvo aumento de la temperatura, que aumenta, ahí tenemos gelatina. Entonces, vamos a tener dos tipos principales, ¿sí?, de estructuras secundarias, la alfa hélice y la hoja plegada o hoja beta. ¿Bien? ¿Cómo se determina esto? A través, nuevamente de esto, de estas interacciones intermoleculares. Ojo con esto, la cadena primaria está determinada por los enlaces intramoleculares, llamados enlaces covalentes. Ahora, ya la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria van a estar dados por los enlaces intermoleculares, puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, y las interacciones polares, no polares, y digamos, de toda índole, que van a estar justamente que los grupos R empiecen a interaccionar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es súper importante. Ahí tenemos ejemplos, ¿sí?, de hoja plegada y de beta hélice. ¿Cómo estamos, digamos, distendidos en el espacio o aglomerados en el espacio? Va a dar justamente la solubilidad de una especie química. Acá tenemos otro. Y acá es lo que yo les decía recién. Esta estructura secundaria va a determinar si una estructura es fibrosa o una estructura es globular. Ojo con esto porque esto es fundamental para ustedes. Vamos a hablar de estructuras globulares, ¿sí? Para todas aquellas proteínas, glóbulo hace como, a mí me viene a la memoria, se me hace como que es algo que tiene que ver con algo redondo o algo que está soluble en, ¿sí? O algo que tiene forma de globo, ponele. A mí me suena mucho a eso. Y fibroso me hace a fuerza, me hace a que no es soluble. Bueno, justamente de ahí viene, ¿sí? Las proteínas fibrosas, ahí te lo dice, dan soporte mecánico, tiran hacia un mismo lado, generalmente son insolubles en el agua, están justamente en el citoesqueleto, te lo decía hoy yo, ¿sí? Son parte del colágeno, la elastina, las proteínas contráctiles. Todas esas proteínas que hacen a la estructura son generalmente fibrosas. Y aquellas proteínas que tienen función enzimática, aquellas proteínas que tienen función de transporte, aquellas proteínas que tienen función, ¿sí?, metabólica, las enzimas son proteínas globulares. Y acá les voy a pasar una foto importantísima. Miren. La estructura globular, da generalmente origen a la estructura terciaria de las proteínas. Fíjense
como estos enlaces intermoleculares, la generación de más enlaces, da origen a esto que se llama el ovillo, ¿sí? El ovillo terciario, justamente porque tienen la capacidad de ser muy solubles en el agua. Esa es la forma, ¿sí? En la foto A tenemos la hemoglobina, por ejemplo, ¿sí? Ese grupo rojo que está ahí es el grupo hemo, que contiene hierro. Y acá la importancia de los cofactores, que son los minerales, el hierro, el cobre, el magnesio, el zinc, ¿sí? El selenio. Esos metales de transición, muchos de ellos, son los que conforman nuestras proteínas enzimáticas más importantes del metabolismo redox, ¿sí? El cobre, el magnesio, el hierro, justamente están mediando en los procesos redox más importantes del metabolismo. Estas estructuras terciarias tienen la capacidad de transportar sustancias como oxígeno, como electrones, como protones, justamente mediando en los procesos energéticos. Estas proteínas, las estructuras terciarias, son las más importantes. Pero a partir de acá, vamos a decir que estas estructuras terciarias, además de ser altamente solubles en el agua, tienen la particularidad, ¿sí? Ahí tenés la estructura básica con la generación de puentes y de interacciones que hacen que pueda ovillarse de esa manera, ¿no? A partir de la estructura terciaria podemos hablar de lo que se denomina la desnaturalización, es decir, perder la naturaleza química de esas estructuras. ¿Por qué? Porque esas enzimas, esas proteínas, ¿sí? Acá tenemos ya la estructura polipeptídica, ¿sí? De la conjunción de varias cadenas terciarias formando una cadena cuaternaria. Ahí tenemos la hemoglobina, por ejemplo, o la mioglobina, entre otras. La clorofila también tiene esta estructura. En vez de hierro hay magnesio. Bien. Ahí tenemos bien clarito las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de una proteína, donde a partir de la terciaria y la cuaternaria podemos empezar a hablar de desnaturalización, que es perder esta estructura química en el espacio y por lo tanto perder su funcionalidad. Listo. No me interesa ahora, estaba hablando de la desnaturalización, ¿sí? Permite perder su funcionamiento y cambiar sus propiedades químicas. El ejemplo de desnaturalización más común es el ejemplo de cuando calienta un huevo de gallina, su proteína, que es la ovoalbúmina, pierde sus características de solubilidad en el agua, por eso la clara de líquida pasa a ser sólida, y generalmente son de carácter irreversible. Yo no puedo volver una clara sólida a volverla líquida. ¿Sí? Justamente porque sus características físicas ahí han cambiado, porque sus características químicas han sido modificadas por una variable del sistema que es el calor, ¿sí? Y otras variables del sistema que permiten, por ejemplo, cambiar las estructuras son la temperatura, como decíamos recién, el pH, es decir, el aumento o la baja de la cantidad o la concentración de protones en una determinada solución, hace que cambie la característica física. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener esta estructura, llena de hidrógenos a su alrededor que pueden interaccionar directamente con los enlaces R de cada una de sus proteínas que tener una solución donde no haya grupos hidrógeno que no interaccionen con nadie. Entonces, las características del pH del sistema van a hacer justamente que varíe el funcionamiento y sus características. La salinidad, ¿qué hace referencia a la salinidad? A ver, todas nuestras células, nuestra fisiología se compone de una solución salina, ¿sí? Justamente de solución fisiológica. La solución fisiológica no la inventó un médico, la solución fisiológica es lo que nos compone a nosotros. Nuestra agua no es agua destilada que circula por nuestra sangre. Nuestra agua citoplasmática no es agua destilada, está llena de minerales, está llena de electrolitos, sodio, potasio y cloro, que justamente van a variar la cantidad o la concentración de sales, y esas sales, positivas y negativas, esos iones, ¿sí? Las sales neutras, disculpen, esos iones positivos y negativos van a justamente interactuar con esos grupos R y van a cambiar también esa naturaleza química de la proteína. Algunos procesos pueden ser reversibles y se denomina, como dice ahí, renaturalización. Algunos procesos pueden ser, por ejemplo, alguno de ustedes se plancha el pelo y pierde la naturaleza química de los grupos disulfuro y otros no lo logran. ¿Sí?
Bien. Muy bien. Ahí justamente tenemos cómo cambian, ¿sí?, las proteínas en un espacio. Así que bueno, gente, esto es todo por hoy. Levanten micrófono si tienen alguna pregunta. Si no, ya doy por cerrada la clase de hoy. Escucho ofertas. Sí, yo tengo una pregunta. Dale, dale. Yo quería saber, porque veo que esto de las estructuras, tengo como preconceptos cerrados de lo que vimos en Nutri Normal el año pasado, Ajá. porque como que nos habían enseñado que la estructura primaria estaba en vegetales, si mal no recuerdo, y después me parece que la secundaria en la leche, y la terciaria creo que eran las carnes, y la cuaternaria era el ADN. Entonces quería saber Bueno, cuál es vos la estructura. quedate con lo que te acabo de decir yo, te pido por favor. Bueno, sí, pero digo, estas estructuras están en los alimentos. Todas tus proteínas y todas las proteínas de los alimentos que vos consumís, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, mira, vamos a suponer un plato de comida. Vamos a decir que hay un trozo, una porción de carne de vacuna con una porción, ¿sí?, de un jarrito de en crudo de arroz, ¿sí?, con ensalada de lechuga y tomate, ¿sí? Entonces vamos a decir esto, vamos a encontrar, por ejemplo, en ese trozo de carne vacuna, vamos a encontrar proteínas fibrosas provenientes de justamente de la función del músculo contráctil, vamos a encontrar también mioglobina, que tiene una estructura cuaternaria, que tiene la función en el músculo, ¿sí?, de llevar oxígeno a esas células musculares, ¿sí? Vamos a decir también que había, en esa sangre hay hemoglobina, que también tiene una estructura cuaternaria. Vamos a decir que en esa porción de fideos provenientes de harina de trigo hay gliadina. La gliadina es una proteína globular presente, por ejemplo, en el gluten, ¿sí? Vamos a decir que en esas lechugas y tomates hay estructuras fibrosas que permiten, por ejemplo, la crocantez de la lechuga y que permiten también que el licopeno del tomate esté presente en esa solubilidad de ese tomate. Entonces, las proteínas en diferentes tipos van a estar estructuradas y, digamos, siendo partícipes de todos los sistemas alimentarios. ¿Me seguís con eso, Micaela? Sí, sí, claro, ahora entiendo mejor, pero como A nos habían ver, enseñado así me había quedado con eso, no, por eso te no, no, preguntaba. no, no, por favor, esto es muy importante, porque, a ver, bueno, no podemos quedarnos con el concepto de que las estructuras primarias están en los vegetales, no, 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 porque entonces nosotros no tenemos proteínas. Es decir, no, a ver, vamos a decir una cosa, no existen estructuras primarias tal y como las vemos. Todas las proteínas, en algún punto, cambian su modificación espacial por la interacción de sus grupos R. Es decir, no hay grupo, no hay interacción, no hay una proteína primaria dando vuelta por la sangre. No, no, no existe, no, no hay. ¿Se dan cuenta? Es decir, todas las proteínas que nosotros conocemos las conocemos secundarias, terciarias o cuaternarias. En el momento que solamente tenemos una estructura primaria es cuando se desnaturaliza, cuando está siendo degradada, cuando está siendo sintetizada, ahí encontramos el concepto de estructura primaria. Pero el colágeno tiene estructura fibrosa secundaria. La globina, ¿sí?, o las inmunoglobulinas son estructuras cuaternarias, los anticuerpos que andan por la sangre. La albúmina ni te cuento, una proteína globular de la Santa Madre. Es decir, entonces, la hemoglobina, la mioglobina, todas las enzimas son proteínas globulares de origen terciario. Es decir, todas las enzimas que estás comiendo en ese fideo, perdón, en ese fideo, en esa carne, por ejemplo, o en ese tomate, que tiene diferentes cosas, naturalmente, porque ese tomate, por ejemplo, tiene proteínas que están participando de la oxidación, y por eso se pone feo después de un tiempo, ¿sí? Entonces, todos los sistemas alimentarios, no te olvides que son células, muchos de ellos. Es decir, el tomate tiene células vegetales, la carne tiene células animales, y todas esas células en algún momento tuvieron un metabolismo. De hecho, ese tomate estaba vivo hasta hacía un tiempo. ¿Sí? Lo mismo que la carne. ¿Eso está claro, Micaela? Sí, 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 ahí está, claro. Bien, perfecto. ¿Otra pregunta? ¿Nada?
Rocío, ¿algo para decir? Julieta, Eugenia, Milena. Bueno, se están yendo todos ya. No, nada. Bueno, muy bien, entonces, señores y señoras, nos vemos la semana que viene. Ya tienen actividades, vayan haciendo las cosas para ir chequeando un poquito la lectura. Tienen 3 capítulos, o sea, 3 libros con capítulos diferentes para ir leyendo. Que tengan buena semana. Chao, gracias. Gracias, igualmente. A ustedes. Hasta luego. Chau, chau.